Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a tocar el punto de que el papado no existe en la iglesia de Jesucristo, al contrario, los mismos apóstoles, en este caso Juan, dice que el papado es absolutamente oscuro, de hombres y hasta diabólico, porque habla de palabras malignas, dice palabras malignas, parloteando con palabras malignas. Ya habíamos hablado de este tema, de que el primado es absolutamente incompatible con el cristianismo y con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tocar este punto de que el papado no existe en las escrituras. O sea que le han hecho creer a los católicos que eso es bíblico o es divino, la cual es falso, no es ni bíblico, ni divino, ni existe en las escrituras, y al contrario Jesucristo, y aquí el mismísimo apóstol Juan, denuncian públicamente ante el mundo de que el papado es falso, no existe. O sea, el mismo Juan se opone tenazmente al papado. Ya lo habíamos hablado cuando hablamos de los diotrefanos, que son aquellos que aman los primeros lugares, aman el primado. O sea que ellos, el catolicismo romano habla de un primado, habla de un oficio petrino, el cual no existe y es contrario a la voluntad de Dios. El oficio petrino del cual ellos hablan no existe en las escrituras. Jesús, como lo vamos a ver en otros versículos, Jesús jamás lo dejó a Pedro como papa. Eso es absolutamente fácil. Si lo hubiera dejado como papa la iglesia, no tendría cabeza, porque Pedro murió al poco tiempo. La sucesión que ellos hablan apostólica no existe en las escrituras. Entonces, el punto es que le gusta tener el primer lugar entre ellos, y eso es el papado. O sea que Diótrefes tenía el espíritu del papa, digamos, o sea, le gusta el primado, o sea, tener el primer lugar. Lo vamos a ver en esa segunda parte donde Jesús mismo, no solamente el apóstol Juan, sino Jesús mismo censura el papado, diciendo que en la iglesia de Jesucristo no existe el papado. Y si Jesucristo dice que no existe el papado, ni dejó ningún papa, significa que todo lo que viven los católicos vive en su imaginación, no es real. O sea que el catolicismo romano para Dios no es real, ni para la iglesia de Jesucristo es real. Eso es algo que vive en la imaginación de ellos. Creer que Francisco, en este caso, como se está hablando de la muerte de este papa, y viene al caso hablar del papado, de que eso no existe. Todo lo que están viviendo los católicos es algo que está solamente en su imaginación. Dios ni enterado, se puede decir de alguna manera, para que se pueda entender humanamente. Ni la iglesia de Jesucristo, ni es la muerte de un hombre, es un alma que lamentablemente murió en idolatría y en pecado. Por supuesto que no tiene salvación. Bergoglio. ¿Por qué? Porque era un idólatra, y los idólatras dicen que no tienen salvación. Porque era idólatra, porque él creía en todo lo que es la doctrina católica, todo es pura idolatría. Así que Diótrefes representa, digamos, lo que es el papado. Y Juan lo censura. Y Cristo, cuando estaba aquí en la tierra con sus apóstoles, también lo censura y lo deja claramente estipulado allí delante de sus apóstoles de que el papado no es de Dios, no es de Cristo, no es divino. Es algo puramente un invento de hombres y del mismo Satanás. Entonces, el punto es, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Eso es el papado. Por eso yo hablé
en el video de los diotrefanos, o sea, aquellos que aman el primer lugar, aquellos que quieren figurar, ser importantes, en lo cual el Señor mismo lo dijo, el que quiera ser primero será el siervo de todos, diciendo que en la iglesia de Jesucristo no existe tal primado, tal oficio petrino, todo eso son inventos de hombres. Entonces dice, en el texto original, como habíamos visto en ese video, que en el texto original le gusta tener primer lugar entre ellos, es encariñado a ser el primero. Eso es lo que dice el texto original en griego, encariñado a ser el primero. Por eso en la iglesia de Jesucristo no hay primeros, digamos, porque si alguno quiere ser primero será el último, ya que no existen los primados. Por supuesto que hay personas que Dios ha puesto, bueno, no se entiende, el católico nunca va a entender estas cosas. ¿Por qué? Porque sus ojos están velados, no le pasó como a Pilato diciendo que es la verdad. Él estaba frente a la verdad y no sabía que era la verdad. Un católico puede estar frente a la Biblia y no conocer la verdad, porque el Dios de este mundo, como dice la palabra, le ha cegado el entendimiento a causa de su incredulidad. Entonces, encariñado a ser el primero, que es la palabra proteo, que filo es amigo, digamos, o tiene una relación amistosa con el proteo, proteo, o sea, amante de los primeros lugares. O encariñado a ser el primero, proteo. Filo es amigo o amor asociado al protos, o sea, a lo primero. O sea, son personas como el Papa, por ejemplo, en este caso, todas las personas que quieren un primado dentro de la iglesia, están encariñados con el primer lugar, lo cual no es de Dios. Esto no es de Dios. Por supuesto que el catolicismo nunca fue la iglesia de Cristo, simplemente es un sistema pagano disfrazado de cristianismo. Entonces, el proto, como ya sabemos, significa primero o jefe. O sea, ¿qué es el primado o qué es el papado? Es querer ser el jefe. Y ya lo dijo el Señor. Por eso había una discusión, que lo vamos a ver ahora, donde querían ser primero, o quién iba a estar primero cuando Cristo se vaya, ¿no es cierto? Entonces dice, el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. Un noble, eso significa protos. Un principal, un influyente, el mejor. O sea, los católicos se jactan del primado y es algo totalmente diabólico, porque eso Cristo mismo lo prohibió. No va a haber primados entre ustedes. Y ellos se jactan de que el Papa es el primero, porque se lo nombró primero. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Cristo mismo lo dijo, que Él no vino a poner a nadie primero, segundo, tercero. Eso no estaba en su potestad, dijo, cuando estaba en la tierra. O sea, si Cristo cuando estuvo en la tierra no dejó a nadie, no nombró a nadie. Lo que sí nombró y ordenó fueron apóstoles, pero no puso uno primero, segundo. Inclusive Judas, que era el nombrado último, o sea, Pedro está, según Mateo, según los Lucas, lo nombran primero, y Judas último. Y sin embargo, el que llama amigo Jesús es a Judas. A él lo llamó amigo y a Pedro nunca lo llamó amigo, al contrario, lo llamó Satanás. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Usted observe cómo está la situación, Cristo poniendo ese equilibrio de que Él no vino a poner puestos, porque si Pedro hubiera sido el primero o Cristo lo quería poner primero, nunca lo hubiera dicho delante de todo el mundo, es Satanás. ¿Por qué? Porque, como se dice, lo hubiera quemado la imagen de Pedro, llamándole Satanás. Entonces quiere decir que Jesús no vino a poner a Pedro primero. Entonces, vamos a ver que la palabra filoproteo, o sea, amante del primer lugar, significa querer ser el primero o querer dirigir.
querer ser el primero o querer dirigir. El Señor dijo que eso no existía en la iglesia de Jesucristo. O sea que el primado no existe en las Escrituras. El papado no existe para Cristo. Puede existir para los hombres, para Satanás, pero para Cristo no existe el papado o el primado. Todo lo que los católicos están pasando en este momento, que ellos, bueno, falleció Bergoglio y en teoría la iglesia de ellos o la secta de ellos está sin cabeza. ¿Y cómo la iglesia puede estar sin cabeza? Eso es imposible. Una persona podría vivir una semana sin cabeza porque hasta la muerte del Papa, hasta el próximo Papa, dicen ellos que hay una semana de elección. Por eso ellos son una organización, no son un organismo vivo, como es la Iglesia del Señor. La Iglesia del Señor es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza que está viva y es eterna. Nunca la Iglesia dejó de tener cabeza. La Iglesia verdadera, por supuesto. En cambio, la Iglesia falsa deja de tener cabeza y anda una semana sin cabeza. ¿Te imaginas una persona sin cabeza por una semana? Por eso es una organización, o sea, es un sistema jerárquico. Por eso Jesús dijo, lo que ustedes están discutiendo es vano, como dice así en Lucas 22, 24 al 26. Es una discusión inútil, porque en la iglesia del Señor no va a haber papado, no va a haber primado. Yo soy la cabeza. Yo voy a morir, voy a resucitar y me voy a sentar a la diestra del Padre y nunca voy a volver a morir, si se puede decir de alguna manera. Diciendo que Él es eterno, o sea, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y es una cabeza eterna, o sea, usted cuando está vivo nunca dejó de tener cabeza, porque es un organismo, es algo que está vivo. La iglesia de Jesucristo nunca dejó de tener cabeza. Y el catolicismo romano sí dejó de tener cabeza. En este momento, al fallecer Bergoglio, no tiene cabeza. ¿Y cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Que eso es como los sistemas de gobierno, como dijo Cristo. No será así. Los gobiernos tienen señores, tienen amos, tienen jefes, pero entre ustedes no va a ser así, porque la cabeza que van a tener ustedes es eterna, que soy yo mismo, Cristo decía, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el papado es falso. ¿Por qué? Porque es un sistema jerárquico, mundano, como dice Santiago, algo terrenal, animal y diabólico, lo que es la sabiduría de este mundo. Eso no es incompatible con la Iglesia de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, filoproteo significa querer ser el primero o querer dirigir. O sea, en la Iglesia de Jesucristo hay dones, por supuesto, hay evangelistas, hay pastores, hay maestros, y dice que hay algunos que tienen dones para gobernar, para dirigir. Son dones, o sea, son capacidades que son necesarias dentro del cuerpo, las cuales son temporales, por supuesto. Un pastor puede dirigir un rebaño, guiarlo, alimentarlo espiritualmente por medio de la palabra, y bueno, un pastor está dedicado a cuidar a las almas, ¿no? Por medio de la palabra. Un evangelista lleva la palabra, un maestro enseña la palabra, y dice que hay hermanos que tienen la capacidad de dirigir, de gobernar, de guiar, que tienen una mente brillante, digamos, y puede guiar al pueblo, pero son dones temporales. Pero la cabeza que nosotros tenemos es Cristo. Cristo es la cabeza, que es eterno. Entonces, filoproteo significa querer ser el primero o querer dirigir, pero acá está, por supuesto que está hablando en un sentido malo, como le pasaba aquí a Diótrefes, que quería y era amante del primer lugar porque él quería ser un papa, él quería ponerse sobre los demás. O sea, Diótrefes es la imagen de la persona que dirige a la iglesia sin conocer la doctrina, digamos, o querer dirigir al pueblo de Dios sin conocer la doctrina, de ser un perfecto ignorante, pero porque tiene poder, porque tiene dinero, porque tiene una buena posición, o porque tiene una preparación académica, etc. Entonces está hablando de un amor por ser el primero o querer dirigir de una manera negativa, como lo dice acá el apóstol Pablo. El apóstol Juan, algo que se enfrentaron entre Juan y la palabra de Dios, porque dice que yo he escrito a la iglesia, dice Juan,
yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, Juan había escrito, pero los estudiosos de Diótrefes, o de esta situación con Diótrefes, dice que Juan enviaba cartas y Diótrefes no llegaba, no permitía que las cartas lleguen al pueblo, a la iglesia. Entonces eso nos da a entender también que era un anti-sola escritura. O sea, Juan enviaba escritura, pero Diótrefes se oponía. Eso es lo que es el Papa. Por eso la manera de poder dirigir o esclavizar a un pueblo es por medio de la ignorancia. La ignorancia es madre de la esclavitud. Si usted ignora algo, siempre va a estar por debajo de aquel que conoce o que sabe. Por eso son anti-sola escritura, por eso son anti-escritura. Los Diótrefes, los papas, los católicos en este caso, los diotrefanos son anti-sola escritura, anti-escritura, porque lo que escribía Juan, él se oponía y no dejaba que las palabras de Juan escritas lleguen al conocimiento del pueblo de Dios. O sea, la tarea de Diótrefes era que no llegue la doctrina que enseñaba Juan, que era la verdadera doctrina, porque Juan dijo: el que nos oye a nosotros es de Dios y el que no nos oye no es de Dios. Quiere decir que Diótrefes no era de Dios, quiere decir que el papado no es de Dios. ¿Por qué? Porque no oye a los apóstoles. Si el papado o el primado obedeciera, como dice el catolicismo romano, que el magisterio romano está al servicio de la escritura, no serían católicos, es una contradicción total. Si ellos estuvieran sometidos a la escritura, el catolicismo no existiría. Por eso es una contradicción. Ellos solamente usan la Biblia para hacer su secta, no es otra cosa. Entonces aquí Diótrefes usaba el cristianismo para ocupar el primer lugar, lo cual se puede ver que era un perfecto ignorante, porque dice que parloteaba con palabras malignas. O sea, no enseñaba la doctrina verdadera, Diótrefes. Eso es lo que sucede con el papado. Son palabras vacías. Puede escuchar un papa o un cura, son palabras vacías que no tienen ni pie ni cabeza. Cuando usted va a las escrituras se da cuenta que eso está todo en la imaginación de esa gente. No existe en las escrituras todo eso. Entonces, hoy escuchaba también que hasta un cura dijo que los papas pueden ir al infierno. La locura, y no sabe si Bergoglio se va a salvar, unas cosas, unas locuras, unas incongruencias. Ellos quieren pegar cosas con saliva, no tienen ni pie ni cabeza lo que dice. Si se supone que el Papa es el representante de Cristo, como dicen ellos, ¿cómo va a ir al infierno? Y ellos mismos dicen que los papas no fueron elegidos por el Espíritu Santo, sino que lo dijo el mismo señor Alarcón. Fueron elegidos o son elegidos por los hombres. Si son elegidos por los hombres, quiere decir que son ilegítimos. Como dijimos, y siempre el ejemplo de que la gente el grupo vecinal aquí de mi barrio se junta y dice: bueno, ahora te vamos a elegir presidente a vos de la Argentina. Entonces votan ahí los vecinos, un grupo de personas, y me eligen presidente. Y eso es lo que el papado no tiene nada que ver. O sea, los vecinos me votan como presidente, pero es algo totalmente ilegítimo, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, es un grupo de personas que no está bien de la cabeza, se puede decir. Estamos, un ejemplo, una ilustración, ¿no? O sea, no estamos bien de la cabeza. Y yo que me creo que porque me eligieron mis vecinos como presidente, soy presidente, estoy más loco yo que los demás. Y así sucede con el Papa. El Papa está más loco que aquellos que lo eligieron, por creerse algo que no es. Toda esa pompa, todo eso vive en la imaginación de ellos. Es como un juego, digamos, de niños que se imaginan que son doctores, abogados y juegan entre ellos, ¿no? Es una locura, es una cosa una fantasía de ellos, nada más. Eso es lo que es la religión católica. Eso es lo que es el papado. O sea, si ellos mismos dicen que, como dice el señor Alarcón, que lo eligieron los hombres y no el Espíritu Santo, significa que son ilegítimos. Es como los niños que juegan al doctor o al abogado, etcétera, o al mecánico, lo que sea. Ellos pueden imaginarse que son doctores, mecánicos, abogados, pero en la realidad no son nada. ¿Por qué? Porque es algo ilegítimo, es algo que vive en la mente de ellos, en la imaginación de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo y el mismo Juan
O sea, ellos se oponen a lo que es el primado, a lo que es el papado. Por eso dice, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos recibe. O sea, era anti-escritura, Diótrefes. No quería que los escritos de Juan, que era la verdadera doctrina, la sana doctrina, no llegue al pueblo de Dios. Y eso es lo que hace el catolicismo. Por eso ellos son anti-sola escritura, como se puede decir, para poner un título. ¿Por qué? Porque si la escritura llega al pueblo, se van a dar cuenta que esto no existe. Todo lo que hablan los diotrefanos, los papas, los curas, eso no existe. Usted imagínese la confusión que produce escuchando hoy a este cura que dijo que no sabe si Bergoglio se va a salvar. Todavía hay. Ni siquiera hablaron del purgatorio, se saltearon. El purgatorio lo metieron en una cajita y lo dejaron aparte, ni hablaron del purgatorio. Si un papa se puede ir al infierno, como dijo este cura, ¿qué queda para por el católico? Ahí se tiene que dar cuenta el católico que eso es todo un cuento. Por eso Pedro dijo, nosotros no vinimos ustedes con fábulas artificiosas, sino que vinimos como habiendo visto a la majestad, a Cristo. O sea, nosotros venimos con un conocimiento verdadero, de haber conocido al Dios verdadero, nosotros, los apóstoles. Nosotros somos los testigos. Por eso la sucesión apostólica que hablan los católicos, todo falso. ¿Por qué? Porque son falsos testigos. La única manera que en un juicio un juicio se pueda desarrollar normalmente y se llega a algo justo, es por medio de testigos verdaderos. Ya cuando hay una corrupción y se presentan testigos falsos, es ahí donde se empieza a torcer todo y se transforma todo en una corrupción total. ¿Por qué el catolicismo romano es corrupto? Porque presentan testigos falsos. O sea, ¿cuáles son los testigos falsos? Son aquellos que no han estado en el lugar del hecho. O sea, sucede un hecho, hay testigos verdaderos, pero como se quiere salvar, digamos, en este caso al acusado, de la otra parte empiezan a presentar testigos falsos, los cuales se contradicen, los cuales no llegan a un acuerdo, porque los testigos verdaderos que tienen la particularidad que concuerdan. O sea, los apóstoles concuerdan, no se contradicen ni se pisan el uno al otro. En cambio, los testigos falsos sí. Por eso en el catolicismo romano es un verdadero desastre su doctrina. Sus padres de la mentira. Uno dice una cosa, otro dice otra. Es un verdadero desastre. Entonces el pobre católico, pasa a ser una víctima de todos estos lobos rapaces, lo dijo el mismo Pablo, el mismo Pedro. Que muchos falsos maestros, y lo dice el mismo Juan, muchos engañadores han salido por el mundo diciendo que Cristo no ha venido en carne. Entonces, otra acepción de la palabra filoproteo, que significa amante del primer lugar o amante del primado, significa amar, ser preeminente. Codiciar, tener el primer lugar. Todo esto se opuso Jesús, se opuso Juan, hablando de Diótrefes, que amaba los primeros lugares. Por eso dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Por eso aquellos que se oponen a la sola escritura hablan palabras malignas, parloteando contra los apóstoles. Porque, como dijimos, ¿dónde está la verdad? En los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los testigos. Fuera de ellos no hay nada. Porque ellos son los testigos verdaderos. Fuera de ellos, todo el que atestigua es falso. ¿Por qué? Porque inventa. Porque no estuvo en el lugar, no estuvo en el momento, no lo vio, como dice Pedro, nosotros vimos a su majestad en el monte. ¿Quién vio eso? Pedro, Santiago, Juan. Los apóstoles se les cayó, digamos, les fue revelado que él era el Cristo. Por eso Jesús le dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios. No era el momento.
ellos vieron lo verdadero, fuera de ellos no. Por eso le dijo, no le digan a nadie. ¿Qué quería decir? Que en el círculo, apostólico estaba revelada la verdad, que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces son ellos los que tienen la autoridad para hablar de doctrina. Y los apóstoles se oponían, y Cristo mismo se oponía al papado y al primado de Pedro en este caso. O el oficio petrino es algo que se lo inventaron ellos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Acá hay una contraposición entre el servicio y el amor al primado. Como dijimos, si el Papa sería, como dicen los católicos, que era un siervo. Si fuera siervo no sería Papa, porque no, el siervo no ama en los primeros lugares. El siervo, como vamos a ver en la segunda parte, que el siervo es el esclavo. Cuando Cristo hablaba de ser siervo, hablaba del esclavo último, digamos, no solamente que era esclavo, sino que era el último de los esclavos. O sea, de allá arriba, digamos, de lo que amaba Diótrefes y los papas. Cristo decía que teníamos que ser como el último de los esclavos. Por eso no existe en la iglesia de Jesucristo el papado. Es algo diabólico. Entonces, tercera de Juan, como dice el señor Alarcón, que siempre dice que si está tercera de Juan o no está, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque tercera de Juan, como yo sé que tercera de Juan es palabra de Dios, porque el autor está hablando en contra del papado, del cual Cristo también habló. O sea, está, digamos, concatenado, se puede decir, o la doctrina de Cristo es igual a la doctrina del autor aquí de tercera de Juan, que se dice. Es lo mismo. Cristo se opuso al papado, y aquí, en esta epístola, o la tercera epístola de Juan, también se opone al papado, o sea, a Diótrefes. ¿Qué quiere decir? Que es una doctrina verdadera. Si lo dijo Cristo y lo dice Juan, quiere decir que el papado no existe en las Escrituras. Los dos se oponen al papado. Tanto Cristo como Juan se oponen al papado, y no existe el papado en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia verdadera no existe el papado. Entonces, otra acepción de la palabra filoproteo, que quiere decir amante de los primeros lugares o del primado, o querer tener un primado, significa que ama tener el primado. Te observe, que ama tener el primado. Y el catolicismo habla de primado, como orgullosamente que Pedro era el primero. Pedro no era el primero porque Cristo mismo lo dijo, que él no vino a dar puestos, lugares. O sea, está escrito por Mateo y por Juan que Pedro está primero. Como dijimos, Pedro está primero, pero Jesús lo llamó Satanás a Pedro. Y Judas está último, y Jesús lo llamó amigo a Judas. O te observe, que eso de primero, segundo, tercero, de primero Pedro y último Judas, no tiene nada que ver con Cristo. Cristo lo veía de otra manera. Cristo veía a Judas amigo y lo veía a Pedro como Satanás en ese momento, que fue como inspirado por Satanás a decir lo que dijo. Que no vaya a la cruz, etc. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Le dijo a Pedro, que está puesto primero, digamos, en la lista. Pero para Jesús eran todos iguales, porque a Judas le llamó amigo, y Judas fue quien lo entregó. Entonces era como el catolicismo ve las cosas de una manera, pero Dios las ve de forma prácticamente opuesta. El catolicismo es lo opuesto al cristianismo, por eso son anticristianos, por eso ellos no aman la escritura, son anti sola escritura, por eso son diotrefanos, por eso son paganos, no creen. Si usted observa los argumentos que presenta, en este caso el señor Alarcón, Plasencia, toda esta gente, presentan todos argumentos de ateos. Y dice: ¿cómo vos sabés que esto es la palabra de Dios? ¿Quién le puede decir eso? ¿El diablo? ¿Un ateo? ¿Quién puede decir eso? Nuestro espíritu, el Espíritu Santo, nos da testimonio de que esta es la palabra de Dios. O sea, nosotros tenemos una convicción interna de que es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque funciona.
Dice, ¿cómo sabe que es palabra de Dios? Porque funciona, porque nosotros podemos ver claramente, por ejemplo, y porque es verdad, porque todo lo que Dios dijo se cumplió, o sea, cosas que se escribieron hace miles y miles de años, antes que naciera Galileo Galilei, ya la escritura habla de planetas, habla de la Tierra, habla del Sol, etcétera, y todavía no habían nacido esta gente que observaba las estrellas. Y sin embargo en la Biblia ya estaba escrito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién lo puede hacer eso? Un hombre no, porque no había ese conocimiento. Galileo Galilei no hubiera sido. ¿Qué quiere decir? Que lo escribió Dios. Porque Moisés sabía eso, que Moisés andaba observando los planetas. No existía ni el telescopio y ya Moisés estaba escribiendo sobre los planetas, sobre la creación, sobre Adán y Eva, etc. ¿Quién lo puede hacer eso? Dios. ¿Y cómo ellos pueden decir, cómo sabes que esto es palabra de Dios? O sea, esos son argumentos de ateos. El mismo diablo plantea esas preguntas, esos planteamientos. Solamente Satanás puede hacer eso. Lo que hace el Señor hablar con él son planteamientos de ateos. Él descubrió lo que hablan los ateos y dijo, acá de esto hago un negocio, dijo, apoyándose en el ateísmo, diciendo, claro, porque le dice, ¿cómo vos sabés que es palabra de Dios? Porque funciona y porque lo que dice es verdad. Si uno es como decir, ¿cómo sabe que la rueda es redonda? Y porque rueda. Entonces dice que Cristo allí en Isaías 53 dice que iba a padecer lo que padeció, como lo dice Juan, como lo dice Pablo, como lo dice Pedro. Todo lo que profetizaron los profetas se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que eso lo habló Dios. ¿Qué profeta o qué hombre puede decir que iba a pasar algo y ocurre exactamente como se escribe? Eso lo puede hacer solamente Dios. Por eso lo que escribió Isaías en Isaías 53, de los padecimientos de Cristo, y después se cumple en Cristo, ¿qué quiere decir? Que era un profeta verdadero. Y al ser un profeta verdadero, lo escribió Dios, o sea, lo inspiró Dios. Fue la mano de Dios por medio del profeta. Y porque funciona. ¿Por qué una rueda es redonda? Porque rueda. ¿Por qué la Biblia es palabra de Dios? Porque salva al hombre, porque en el sentido de que podemos conocer al Dios verdadero y podemos creer en el Dios verdadero y salva al hombre. Por eso es palabra de Dios. Si yo creo en el Dios que me habla la Biblia, las Escrituras, no que me habla una religión, que me habla el catolicismo romano de un Dios falso que salva por medio de obras, por medio de sacramentos, por medio de la iglesia, que dicen ellos, la cual ya dijimos, no es un organismo, es una organización, que Cristo o Dios salva por medio de ritos, ceremonias, por medio del agua, por medio de un purgatorio que no existe, por la intercesión de María que está muerta hace 2000 años, por medio del rosario, escapulario y todas esas, por medio de curas, confesiones y todas esas mentiras. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero me dice que aquel que cree pasa de muerte a vida, que cree en el verdadero Cristo. Por eso Juan dijo, nosotros testificamos del verdadero, del Hijo de Dios, en 5:20, primero de Juan. Entonces, Juan se oponía al papado. Cristo se oponía al papado. Filoproteo significa desear ser el primero, amar la posición o el nivel más elevado. Eso es lo que pasaba con los apóstoles, que lo vamos a ver ahora. En Mateo 20:23 dice, la gloriosa palabra de Dios dice, porque había una discusión, vamos a leer del 20. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro
a tu izquierda. De tal manera que uno de los hijos de esta señora era Juan, el mismo Juan. Por eso dice petición de Santiago y de Juan, dice el título. Santiago y Juan eran hermanos, entonces Juan experimentó de primera mano que el primado no existe. Por eso él se pudo enfrentar a Diótrefes, porque él tenía la enseñanza clara que cuando su madre le pidió un primado, tanto para Juan y Santiago, él pudo ver de primera mano que el papado no existe. Si para el apóstol Juan, que él dijo que el que nos oye es de Dios y el que no nos oye no es de Dios, y si aquel que oye a Juan y dice que el papado no existe, porque es la verdad. Entonces Jesús le respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís, no sabéis lo que pedís. Ahí la palabra saber es, no tenés ni idea, ni idea. Si nosotros vamos a la palabra griega, la profundidad de la palabra dice, no sabéis lo que pedís. O sea, no tenés ni idea, no, ¿cómo se dice acá por Argentina? No tenés la más pálida idea de lo que estás pidiendo. Estás pidiendo un primado que solamente a Satanás se le puede ocurrir eso, y al hombre, y a esta mujer. Porque eso está en la carne, digamos, no está por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en las cosas de los hombres. Me eres de tropiezo. O sea, el papado, el primero es un tropiezo, como escuchaba hoy al señor Ariza, creo que decía que entre Cristo y la iglesia estaba el Papa. O sea, sacó a María. Podemos hacer un video del señor Ariza de una frase, podemos hacer 10 videos porque dicen cada disparate. O sea, ahora María ya no está entre la iglesia y Cristo, ahora está el Papa. O sea, van cambiando. ¿Por qué? Porque son testigos falsos. Sucede con los testimonios cuando hay un juicio, cuando los testigos se pisan entre ellos. Uno dice una cosa, otro dice otra, al otro día viene y cuenta el testimonio pero con otros detalles. Por eso son testigos falsos. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el lugar de los hechos. Inclusive los discípulos de los apóstoles, verdaderos discípulos, porque los apóstoles sí tuvieron verdaderos discípulos, no los inventos que hacen los católicos, que dicen que aquel fue discípulo de Juan, este fue discípulo de Pedro, este fue discípulo de Pablo, todos los inventos que se hacen, poniendo palabras en esta gente, que algunos no se saben ni siquiera si existieron, que que los apóstoles nunca enseñaron. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitan inventar, necesitan traer testigos falsos contra Cristo, contra la palabra de Dios, contra la verdadera doctrina y la verdadera iglesia. Cuando una persona está acusada de algo, necesita hacer una estrategia de traer testigos falsos. Es lo que hace el catolicismo romano, trae testigos falsos que ellos llaman los padres de la iglesia, el catecismo, los papas, etc. Son todos testigos falsos. Todo fuera del círculo de los apóstoles, dependemos del testimonio de los apóstoles, y el que no se apega al testimonio de los apóstoles empieza a imaginar y produce otro Cristo, otro testimonio. Por eso el Señor dice así en 23 al 5 del Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen. O sea, no inventes, no podés inventar nada. Por eso Dios mismo hizo la Escritura. Dejó la Escritura para que no inventemos a Cristo. No inventemos un Cristo propio. Es lo que hace el catolicismo romano y que el señor Alarcón siempre dice que ustedes inventan una religión, etc. Todas las tonterías que dice este señor Alarcón, que cada día está peor. Los que se inventan un Cristo son precisamente ellos, porque por alejarse de las Escrituras, por alejarse de los testigos. Si hay un testigo que está diciendo la verdad, pero usted no lo escucha a ese testigo, usted empieza a inventar un testimonio. Por eso todo lo que está fuera de las Escrituras son testigos falsos. Todos nosotros, o los que enseñamos la palabra o predicamos la palabra, nos atenemos absolutamente a lo que dijeron los testigos, o sea, los apóstoles, o sea, está todo en las Escrituras. Está todo en las Escrituras. No hay nada fuera de las Escrituras. Entonces, dicen 20
20:22 dice, no sabes lo que pedí, o sea, no tenés la mínima idea de lo que estás pidiendo. No, una cosa muy lejana le quiso decir Cristo. No tenés ni idea de lo que estás pidiendo, es algo totalmente contrario a mi voluntad. Entonces, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. O sea, en el momento que ellos, como estaban a la expectativa, porque dice, ahora Cristo nos va a dar un lugar, nos va a dar una posición, a la derecha, a la izquierda, nos va a hacer papas. Algo nos va a dar Cristo. Entonces Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. O sea, está hablando de una vida de crucificar al mundo y que el mundo nos crucifique a nosotros. Los apóstoles estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por ser primeros. Y eso es lo que tiene el ser humano en la carne, ser el primero. Pero Cristo los corrigió. Por eso son verdaderos, porque estaban bien adiestrados por el Maestro y porque ellos daban testimonio de que el Maestro Jesucristo era el verdadero Salvador del mundo. Entonces dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Y acá está el punto. No es mío darlo. O sea, ellos pedían un papado y estaban contentos y morirían con gusto, si se puede decir de alguna manera, si eran papas, si eran los primeros, porque pues estaba viviendo un avivamiento tremendo, era una cosa tremenda lo que se estaba viviendo y lo que Cristo los hacía experimentar, las multitudes los seguían y ellos se les vino de querer ser papas. Pero Cristo le dijo, no tienen ni idea ustedes de lo que piden. No es mío daros, no es mío daros. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos estaban viendo un papado y el Señor dijo, no es mío daros. O sea, ¿qué quiere decir cuando Cristo dice, no es mío daros? Quiere decir que no dejó ni un papá. Pero Cristo no es que decía una cosa hoy y mañana decía otra cosa. No es mío darlo, que es de la palabra didomi, dice conceder, confiar, constituir. No es mío constituir, y aquí está el punto, como dice el catolicismo romano, que Cristo constituyó un papa. Eso es algo absolutamente anticristural. Es doctrina de demonios, lo que se llama doctrina de demonios. Que Cristo haya constituido un papa, en este caso Pedro, es antibíblico. Lo dice el mismo Cristo, no es mío darlo. O sea, ellos estaban pidiendo un primado, un lugar. Cristo no vino a dejar primero, segundo, tercero, como les dimos lo de Pedro, que a Pedro lo llamó Satanás y a Judas lo llamó amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay lugares, que no hay número. Para Cristo eran todos iguales los 12 apóstoles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo no dejó ningún papa. No es mío darlo, dijo. La palabra dar, que es, si nosotros vamos al griego, que es dídome, significa constituir. Constituir. Porque dar, dejar, o sea, ¿qué quiere decir? Que él no vino a dejar a Pedro como papá. Y si lo hubiera dejado, ¿para qué? Si Pedro se iba a morir dentro de unos años. O sea, como ya dijimos, Pedro era barro, Cristo era la roca. ¿Cómo va a dejar, va a asentar la casa de Dios, o la casa de Dios sería asentada sobre barro? Como ya dijimos, como dice 7:24 al 26 de Mateo, el que edifica sobre la arena, sobre el barro, sobre la tierra, esa casa va a venir la presión y se va a derrumbar esa casa. ¿Cómo Cristo va a dejar su casa sobre el barro? ¿O Dios va a poner su casa sobre el barro? Dios va a poner su casa sobre la roca. Por eso, como habla en Isaías 28:16, que la roca, la piedra angular, la piedra escogida, preciosa, probada, es Cristo. O
sea, la fundación es Cristo, no Pedro. O sea, Dios fundó una roca en Sión y esa roca es Cristo. Por eso Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia es consecuencia de la fundación. Y eso es todo contrario al catolicismo. Usted agarra el catolicismo, para poder conocer la verdad lo tiene que dar vuelta. O sea, todo lo que dice el catolicismo es todo mentira. Usted tiene que ir a las escrituras y se va a dar cuenta que el catolicismo es absolutamente falso. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cristo vino a dar la vida por la humanidad, a salvar al mundo. Y a consecuencia de ese sacrificio, de esa obra, de esa resurrección y de esa exaltación a los cielos de Cristo, a la diestra del Padre, y todo aquel que cree en Él, ahí se produce la salvación del hombre y en consecuencia la iglesia. Pero Cristo no dejó, si Cristo hubiera dejado una iglesia o un grupo, digamos, como serían los salvadores, serían dioses, que todos tenemos que seguir a esos hombres, porque no, nosotros al creer en Cristo ya formamos parte del pueblo de Dios y somos iglesia porque somos el grupo de los salvados, de los justificados, de los santificados en la presencia de Dios. Esa es la iglesia. Los lavados, los santificados, los justificados, los salvados. Esa es la iglesia. No personas que pertenecen a un grupo sujetos a un hombre como Diótrefes, que ni siquiera conocía la doctrina, porque lo que se habla de Diótrefes era un parlanchín que hablaba palabras malignas contra Juan, contra los apóstoles, contra las escrituras. Son parlanchines, los papas son parlanchines, los curas son parlanchines, que hablan palabras malignas contra Dios, contra el cristianismo. Lo dijo este cura, que damos todo. Ustedes saben que de un cura puede salir cualquier cosa. Y estaba dudando, porque hay que decir que a Bergoglio o Francisco, digamos, que acaba de fallecer en estos días, no lo querían mucho, y ahora que se murió, hasta este cura dijo que no sabía si Bergoglio va al cielo o al infierno. Por supuesto que, según las escrituras, Bergoglio no tiene salvación, porque era un idólatra, era un hombre que creía en otros dioses, no creía en el Dios verdadero. Pero este cura decía que, siendo cura, tendría que decir que, bueno, Bergoglio, por supuesto, era un papa y tendría que estar en los primeros lugares, era según ellos, un apóstol, cual Cristo nunca lo nombró ni lo conoce al pobre Bergoglio. Pero dice que no sabe si se va a salvar. O sea, si no se salva Bergoglio, ¿qué queda para los demás? Van todos para el infierno. Esa es la verdad que se dice, o que dijo este cura, según ellos, ¿no? Didomi significa lugar, echar suerte. O sea, Jesús no vino a echar suerte como lo hizo Pedro, que echó suerte y eligió a Matías como el sucesor de Judas, o el que ocupaba el lugar de Judas. O sea, lo que hizo Pedro fue un invento de él. O sea, Pedro, como dicen los católicos, que dicen que Pedro fue, como decía el señor Alarcón, que Pedro fue llamado a interpretar correctamente las escrituras. Lo que, lamentablemente para Pedro, en este caso por su imagen, lo que menos hacía era interpretar correctamente las escrituras. O sea, Pedro tenía muchos problemas, digamos, era un apóstol, pero tenía sus problemitas, digamos, no era, porque si ellos dicen que Pedro fue llamado a interpretar correctamente las escrituras, Pedro no hubiera cometido ningún error, por eso ellos dicen que es infalible. Y Pedro cometía error de tal manera que se enfrentó a Pablo, y Pablo lo confrontó, digamos, que decía que, como dice el 114, que de Gálatas, que Pedro estaba judaizando a los gentiles. O sea, había una... Y eso que Pedro había estado en el concilio de Jerusalén, diciendo que los gentiles no tenían que circuncidarse, sino solamente creer en Jesucristo para tener salvación. Y Pedro estaba como que no... Había cosas que no las podía asimilar o digerir. Por eso el mismo Pedro dice allí en 3:15 y 16 de segunda de Pedro, que había cosas que decía el apóstol Pablo que no las entendía a cabalidad, o sea, con la profundidad que tenían que entenderla, porque Pedro tenía una particularidad, que él cometía errores, pero tenía esa capacidad de aprender. Era un hombre extremadamente, muy humilde. Yo lo que veo en Pedro era una persona muy humilde, porque él cometía errores gravísimos y sin embargo siempre se reponía, digamos. Te imaginas, Cristo lo llamó Satanás y él siempre se reponía, él siempre estaba ahí,
con Cristo, de tal manera que le dijo, Cristo, yo voy a dar mi vida por ti, Cristo, te amo. O sea, que era un hombre que Cristo le hablaba fuerte y sin embargo Pablo mismo lo llamó hipócrita, miedoso, y sin embargo era un hombre que siempre y hablaba bien de Pablo después, Pedro en su carta. O sea que era un hombre, realmente era un hombre extraordinario, pero no es como dice aquí los católicos, que fue llamado a interpretar correctamente las Escrituras. El Espíritu Santo ha venido a iluminarnos el testimonio de los apóstoles y nosotros podamos interpretar gracias a esa iluminación. Porque si usted lee un libro con la luz apagada, usted no va a entender nada, pero cuando enciende la luz puede comprender lo que dice el libro y puede explicar lo que dice el libro. Eso es lo que sucede, por eso dice el apóstol Juan, la unción del santo está sobre usted y no tiene necesidad de que nadie nos enseñe nada porque la unción misma les enseña todas las cosas. Quiere decir que el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender lo que hablaron los apóstoles, lo que enseñaron los apóstoles con respecto al Hijo de Dios, al conocimiento del Hijo de Dios. Por eso los verdaderos maestros enseñan el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a la unidad de la fe. Para eso ha venido el Espíritu Santo, para iluminarnos en las Escrituras. Entonces, la palabra dar, didomi, significa echar suerte. O sea, Cristo dijo, yo no vine a echar suerte, quién es primero, quién es segundo, quién es tercero. Otra de las palabras es entregar. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo no vino a entregar puestos. O sea, como quien reparte torta frita o algo así. Vos vas a ser primero, segundo, tercero, cuando yo me vaya queda Pedro. Eso es una locura total. Simplemente los apóstoles son los testigos verdaderos. Y fuera de ellos, todo el que quiera testificar de que vio a Cristo es falso o que tiene la autoridad para dictar doctrina. Nadie tiene autoridad para dictar doctrina, sino solamente los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los testigos, son los que tienen el testimonio verdadero. Si alguno se sale de los apóstoles y dice, yo le vi, y por otro lado no fueron ordenados, o sea, los ordenados son ellos, los apóstoles, ellos son los ordenados, a dictar doctrina. Todos tenemos que tomar de lo que enseñan. Por eso Pablo decía, yo fui constituido maestro, predicador y apóstol a los gentiles, como dice allí en 1 Timoteo 2:7 y 2 Timoteo 1:11. Yo fui constituido maestro, dijo Pablo. Ustedes tienen que aprender de mí si quieren conocer al Dios verdadero, dijo Pablo. La palabra didomi también significa infundir, ofrecer, poner. O sea, ¿qué quiere decir? Acabo que Jesús no vino ni a ofrecer, ni a poner, ni a presentar, ni a producir, ni a repartir. O sea, que Él no vino a hacer todo esto. No vino a presentar a Pedro al mundo diciendo, Él queda en mi lugar. Él no vino a eso. Él dice, no es mío daros. Eso es lo que hay que entender. Que Cristo nunca dejó un papa. Si hubiera dejado un papa hubiera sido Judas, en el sentido de que dice que la palabra de Dios que Judas lo llamó amigo. Amigo. ¿Y quién mejor que un amigo dejar? Te observe que Cristo no había posiciones. Él los amaba a todos por igual, como Dios nos ama a todos por igual. La palabra darlo de didomi significa donar, transmitir. Donar, transmitir. O sea que eso es Cristo que estaba diciendo, que Él no vino a transmitir papados o transmitir una posición o transmitir ser la cabeza. O sea, Cristo, la cabeza de la iglesia, Él no vino a transmitir eso. No podía, ni el sacerdocio. No, todo eso no se puede transmitir. Pues son atributos que solamente le corresponde a Cristo. O sea, ser la cabeza de la iglesia es un atributo que solamente le corresponde a Cristo. Eso es inmutable, eso no se puede cambiar, nadie lo puede cambiar, porque el que lo constituyó, como dice allí en hebreo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Habiendo purificado,
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice en Hebreos 1, del 1 al 3. O sea, ¿quién constituyó a Cristo como cabeza de la iglesia? Dios. Y eso no se puede. Cristo no vino a dejar otra cabeza. Dios mismo, al que constituyó Dios como cabeza y como sumo sacerdote, es a Cristo, no, ni a Pedro. Por eso son cosas intransferibles. O sea, un papado no tiene ni pie ni cabeza, solamente está en la cabeza de un idólatra eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que hay una cabeza visible y una cabeza invisible. Es como que Dios tuviera dos cabezas, una invisible y una visible. ¿Usted tiene una cabeza invisible y otra visible? No, usted tiene una sola cabeza. La iglesia tiene una sola cabeza. Y es Cristo. Que no la podamos ver porque está a la diestra del Padre a trillones de años luz es una cosa. Pero la iglesia tiene una cabeza y es visible, solamente que nosotros no la vemos. Porque está lejos, no está fuera de nuestro alcance, pero la iglesia tiene una cabeza visible y es Cristo. Por eso en la tierra no dejó ningún hombre. ¿Por qué? Porque tiene cabeza la iglesia. Solo que está a la diestra del Padre, está muy lejos y no lo podemos ver, pero la iglesia tiene cabeza y es una cabeza visible, se puede ver. Es Cristo. Entonces, la palabra es didomi, que es transmitir, designar. La palabra designar significa señalar a una persona para un determinado fin. O sea que Cristo no designó a nadie. O sea, se presentó la madre de Santiago y de Juan y le dijo: quiero que mis hijos se sienten a una derecha y otra a la izquierda. Y Jesús le dijo: no sabes lo que pedís, no tenés ni idea de lo que pedís. No es mío darlo eso. Eso lo da el Padre. Entonces, bueno, como dice en Lucas 15:22, poner en una posición, o poner el anillo como el padre se lo puso al hijo pródigo, o sea, un lugar, un anillo. Ellos creen, por eso se le besa el anillo al Papa, porque según ellos Dios le puso un anillo a Pedro. Jesús no le puso ningún anillo a Pedro. Él mismo dijo: no es mío darlo, no tengo anillo, no tengo... no vine a dejar a Pedro como Papa. Otra cosa que significa producir, dídome, producir, hacer algo que suceda. Producir, hacer algo que suceda. O sea, ellos pensaban que Cristo podía nombrar papas. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y por medio de esa voluntad, como dice en hebreo, podemos obtener salvación. Vino a conceder. No vino a conceder, perdón, es todo lo contrario. O sea, la palabra dídome significa conceder, pero Cristo dijo: no vine a conceder, no vine a dar. No es mío daros, por dicho. No es mío daros. Poner algo en otro lugar. Él dijo: no vine a poner algo en otro lugar. O sea, no vine de Pedro que está ahí, no lo vine a poner como cabeza de la iglesia, como papa. ¿Por qué? Porque Pedro es barro. Te imagínese que pone una casa sobre una persona, la aplasta, la hace pedazo. Te imagínese que Cristo hubiera puesto a Pedro como roca, lo aplasta. La misma presión, si él no aguantó la presión de tal manera que negó al Señor 3 veces con maldición. ¿Te imaginas? Lo que es ser. El único que puede ser la roca de la iglesia es Cristo. Nombrar, designar a una persona para una tarea. Dice que dídome significa nombrar o designar a una persona para una tarea, de Cristo está diciendo: yo no vine a hacer eso. No es mío daros eso. Nombrar o designar a una persona para una tarea no es mío darlo. O sea, los apóstoles le fueron dados por el Padre mismo. O sea, Jesús oró, dice que oró toda la noche y el Padre les dio, le reveló los 12 apóstoles. Otra palabra de la palabra dídome significa depositar, dar a un banquero. O sea, no es como que dejó a Pedro y dice: bueno, dentro de unos años voy a venir a ver cómo anda Pedro, a ver cómo anda su papá o sus sucesores, entonces voy a venir a ver. No, Jesús no hizo eso, como que depositó plata en el banco. O sea, lo puso a Pedro y bueno, dentro de un tiempo iba a venir como qué es lo que produjo Pedro. Nada que ver.
Y otra acepción es causar, indicador para mostrar el inicio de algo. O sea que Cristo no vino a dar inicio a un papado. Todo eso es lo que dice la palabra darlo, que es dido, que quiere decir que no es mío darlo. Dice el versículo 25, dice, entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. La palabra enseñorear significa de cata cureo, de curios, curieo, significa controlar, subyugar, señorío, ejercer, dominar. O sea que hay hay un señorío. O sea que Cristo decía que había en las naciones señores y jefes, pero no va a ser así entre ustedes, dijo el Señor. La palabra enseñorear es del griego, se desprende mandar, ejercer poder sobre o querer dominar. O sea que no hay hombres que dominen en la iglesia, todos somos siervos y todos dependemos de la cabeza. Como dijimos, hay evangelistas, pastores y maestros que han sido puestos por Dios para enseñar la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir, como decía Pedro, no guíen a la grey como teniendo señorío, como jefes, sino como siervos. Entonces, bueno, sabemos que la palabra curios es señor, y esta palabra significa ser señor sobre. O sea que en la iglesia no hay señores, no hay jefes, sino que hay siervos. Teniendo señorío, como dice Pedro 5.3, subyugar, ganar dominio sobre, sojuzgar, gobernar sobre, enseñorear. La otra palabra es grandes, porque dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Los que son grandes, que la palabra es mega, que es enorme, extraño, fuerte, abundante y que produce gran temor. Eso es lo que producen los grandes en las naciones, es lo que produce un líder, digamos, que somete a un pueblo, como en este caso el Papa, porque dice que el Papa hasta puede perdonar pecados que los curas no pueden perdonar. Cuando hay un pecado muy grave, hay pecados que solamente el Papa los puede perdonar. O sea que el Papa es la figura de un grande. Otra palabra que de mega se desprende es importante, notable, alto, brillante. Todo eso significa grande, o sea que es una figura papal. Eso es lo que anhelaba ser Diótrefes. Por eso se oponía con Juan y estaban enfrentados Juan y Diótrefes. Porque Diótrefes quería ser un grande, quería ser un papa, quería tener un primado, amaba los primeros lugares. Y Juan, en tercera de Juan, habla del servicio, de la hospitalidad, de tratar bien a los hermanos, de ser siervos, y Diótrefes era todo lo contrario. O sea que tanto Juan como Jesús eran antipapas. De categoría, grandes de categoría y dignidad de persona. Principal, ilustre. Principal, ilustre. Mayor, sublime. Enorme. De grado elevado. Importante en lo relativo a la posición y una persona importante. O sea, yo vi a Juan Pablo II cuando vino a la Argentina, ya no recuerdo los años, hace muchísimo tiempo, y pasó con el papamóvil. Yo iba era chico, digamos, estudié en colegio católico, y por supuesto que era toda una revolución en ese colegio. Yo nunca fui católico, nunca creí en el catolicismo, me parecía absolutamente absurdo desde niño, de adolescente, me pareció una cosa, era como un contacto con la muerte. Y yo nunca creí en el catolicismo, aunque iba a colegios católicos. Y en ese tiempo
tenía que pasar el Papa por la Argentina. Y bueno, había una gran expectativa. Teníamos que ir todo como colegio católico, teníamos que asistir todos. Y fuimos, y bueno, cuando lo vi, yo dije, voy a sentir algo, voy a experimentar algo, porque el catolicismo dice que es la cabeza de la iglesia, etc. Pero vi solamente a un hombrecito, a un pobre hombre, pequeño, muy pequeño, y me dio tanta pena, vi la miseria humana, digamos, vi la miseria humana en ese momento. Lo vi pasar con el papamóvil, pasó a una velocidad en la calle principal de Argentina. Y yo era muy chico. Y me dio una sensación de tristeza, porque vi la miseria humana, cómo el hombre se aferra a ídolos, a falsos dioses y a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces ellos creen, o sea, yo vi a ese hombre pequeño, a ese hombre débil, a ese mortal, y los hombres o el catolicismo lo veía como un grande, como un importante, y sin embargo yo vi una pobre alma sin Dios ni esperanza. Eso es lo que vi un hombre sin esperanza, a pesar de que era el Papa, digamos, Juan Pablo II. Vi un hombre yo vi pasó muy rápido, yo era muy chico, pero alcancé a ver y a distinguir la tristeza que llevaba ese hombre en el alma, la soledad, la oscuridad que llevaba ese hombre, la sensación que me dejó y que nunca me pude olvidar, porque yo esperaba ver a un hombre alegre, un hombre lleno de vida, digamos, porque si decían los católicos que era el sucesor de Pedro, y etc. Y sin embargo vi un alma triste, un alma solitaria, un alma sin Dios ni esperanza. Es la sensación que me dejó cuando pasó, que pasó muy rápido. Pero nunca pude imaginar me pude olvidar la tristeza que ese hombre llevaba en el alma. Entonces quiere decir que todo lo que vive el catolicismo es una fantasía, todo vive en su imaginación. Creen que el mismo Bergoglio se puede ver la soledad de su alma, o se podía ver la soledad de su alma. Pero el católico lo ve como un grande, como una cosa magnífica, y sin embargo son personas sin Dios ni esperanza. Entonces, la palabra es potestad, como dice, y ejercen sobre ella potestad, que es cate sauxiazo, de sauxia, que es poder o autoridad, tener pleno privilegio sobre, o sea, tienen un privilegio, tienen un poder, tienen una autoridad sobre un colectivo, sobre una masa, sobre un pueblo. La palabra también significa dominar, ejercer autoridad sobre, reinar, ejercer autoridad sobre, ejercer autoridad. Y es lo que ejercen los papas. Ellos tienen autoridad, dicen que pueden perdonar pecados que son muy graves, solamente el Papa los puede perdonar. Todo eso está en la imaginación del católico. Y por último, dice, entre vosotros no será así. O sea que no existe el papado. Cuando Cristo dice más entre vosotros no será así, quiere decir que el papado no existe. Cristo jamás dejó un papa. Lo dice también en 22, 24, 26 de Lucas. No será así entre vosotros. Todo lo que explicó el Señor, todo lo que expuso el Señor, diciendo que las naciones tienen poder y potestad sobre ellas, y son señores y jefes, pero entre ustedes no va a existir eso. O sea, el Señor está describiendo un papado, una jefatura, una soberanía sobre un pueblo por un hombre. Pero Él le dijo, entre ustedes no va a ser así, diciendo, la palabra es, entonces, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra servidor es diáconos, que quiere decir el que hace los mandados, o el ayudante. O sea, no va a haber papas entre ustedes, sino que va a haber gente humilde, gente sierva, gente llena de amor, con deseo de servir a los hermanos.
va a ser como un ayudante. Por eso decimos que el Papa no era cristiano, porque si hubiera sido el Papa cristiano, nunca hubiera sido Papa. Por eso Diótrefe no era cristiano. Diótrefe era, porque si él hubiera sido cristiano y tenía el espíritu de Cristo, digamos, en el sentido de que amaría el servicio, como lo explicaba Juan en sus cartas, nunca hubiera amado los primeros lugares, porque eso no es el espíritu de Cristo. El primado, el papado, el oficio petrino no es de Dios, es del diablo. Por eso es poner la mira, le dijo Jesús a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, o sea, en el primado. Esto que es el primado de Pedro, cosas de hombres. Entonces, el diácono es también aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir las necesidades de los creyentes. O sea que, dice el Señor, aquel que se quiera hacer grande entre vosotros será vuestro diácono, vuestro servidor. Y después dice el otro versículo, y el que quiera ser el primero, habla de protos, y el que quiera ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo, o sea, vuestro esclavo, que habla de la palabra doulos. Entonces, protos es el primero. Si alguno se quiere ser protos, o el primero, tiene que ser el esclavo. O sea, el protos es el primero de una serie. Es lo que cree el catolicismo romano, que Pedro era el primero de una serie, ¿no es cierto? Al primero de una serie Jesús lo llamó Satanás. El primero de una serie Pablo lo llamó hipócrita. El primero de una serie no era. Entonces, ¿qué significa? No era el primero de una serie. Antes, anterior, previamente, prominente, de alto rango, en primer lugar. Tampoco en primer lugar, digamos, cuando Pablo dice que saludó a Santiago, a Pedro y a Juan. O sea, ni siquiera Pablo lo puso primero a Pedro. Y el más importante significa lo que hablamos de protos. Y la palabra siervo, que como dijimos es doulos, por eso dijo que el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro doulos, o sea, vuestro siervo, vuestro esclavo. Esclavo no en el sentido de esclavitud, sino en una esclavitud voluntaria. O sea, nosotros somos siervos de los hermanos con una esclavitud voluntaria, digamos, porque queremos ser esclavos de los hermanos y servirles en lo que ellos necesitan. Ese es el espíritu de Cristo y lo que reina, lo que debe reinar en la iglesia. Esclavo, siervo, el más inferior en la escala de servidumbre. O sea, aquel que lava los pies. O sea que estaban los esclavos, pero dentro de los esclavos como que había niveles. O sea, había un esclavo que por ahí era como el secretario del dueño, había otros esclavos que hacían la limpieza, etc. Pero había uno que era el más bajo de todo, que era el que lavaba los pies. Y eso es lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Habla del doulos, de aquel esclavo que está encima en el último lugar de los esclavos. O sea, del protos o del primado de allá arriba, tenía que bajarse a lavarle los pies a los hermanos. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Uno que se entrega a la voluntad de otro. Ese es el siervo, el esclavo. La voluntad de otro se tiene que entender como un servicio, no como vivir ahí allí abajo como un perro, no. Habla de servicio, de servir a los hermanos, de armar a los hermanos en las necesidades que tengan los hermanos y dentro de nuestras posibilidades ayudar al hermano. O sea, está haciendo una contraposición entre el proto y el doulo, el Señor. Entre el primado y el servicio. Es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a concluir por acá. Y queremos dejar bien en claro que Cristo nunca dejó un papado, nunca lo dejó Pedro como papa, porque Pedro era barro y él no podía dejar un pedazo de barro
porque Él es la cabeza. Es algo intransferible. Él no podía transferirle su posición como cabeza de la iglesia a un hombre, porque eso es intransferible. Nadie puede hacer eso. O sea, Cristo no no podía transferir ni eso, ni el sacerdocio. No, son atributos que solamente le corresponden a Cristo. Eso es intransferible. No se puede transferir. Por eso Él dijo, no es mío darlo, eso no. Dejar papa no. Por eso Juan aprendió bien la lección cuando su madre le fue a pedir un papado para él. Y él lo tenía bien claro, Juan, por eso se enfrentó con Diótrefes y le dijo, cuando yo vaya, en la cara le voy a decir que es antibíblico y anticristiano lo que él está haciendo. El papado no existe en la iglesia de Jesucristo, por lo tanto el catolicismo romano es falso, porque ellos se manejan por jerarquías, se manejan por señoríos, por jefaturas y por primados, y eso Cristo lo censura y lo censura en Juan. Así que esperemos que sea de bendición esta explicación, que sea para la gloria de Dios, porque todo lo que está en la palabra de Dios es para su gloria, para su honra y para su alabanza, no para la alabanza ni la honra de los hombres. Así que quede bien claro que Cristo nunca dejó un papa, y eso es absolutamente falso. Que Dios le bendiga a todos.